Javier, ¿qué tal? Ya está. Bueno, encantada de saludarte ya. Luego estamos más. Bueno, buenos días a todos. Bueno, es un placer ver el salón de actos tan lleno. O sea, es una maravilla desde la organización. Hoy tenemos una jornada, inteligencia artificial aplicada a la internacionalización. Bueno, ha supuesto la inteligencia artificial una revolución o está suponiendo una revolución. Supone la transformación de las organizaciones, ¿no? Tanto en temas de operativa, incluso en temas estratégicos, cómo abordan sus procesos y, como no, pues en el ámbito de internacionalización, ¿no? Pues en temas de cómo se analiza la competencia, la predicción de la demanda, personalización de campañas de marketing, los chatbots multilingües, optimización de rutas en temas de logística, gestión de inventarios, 1000 cuestiones. Contamos con un experto, con Javier Martín Robles. Bueno, bienvenido a la Federación, a la FER. Lo voy a presentar muy brevemente, pero vamos, os invito a que lo visitéis en LinkedIn porque bueno, es muy amplia la experiencia que tiene. Bueno, es fundador, voy a tratar de resumir, fundador de Integra Robot, es experto en innovación, emprendimiento y transformación digital, con amplia trayectoria en diversas metodologías, inteligencia artificial generativa y modelos de negocio digitales. Es actualmente director de innovación abierta en Singular, mentor en programas de inteligencia artificial y en Team Labs. Es fundador de iniciativas claves en el ecosistema emprendedor como Logic, iniciador y ha creado diversos eventos en temas de innovación y tecnología. Ha creado y vendido empresas de marketing y desarrollo digital y es autor de varios libros sobre emprendimiento, financiación y tecnología. Colabora también con muchas universidades y escuelas de negocio en este tema y está en el top 10 de influencers en temas de emprendimiento, fintech y blockchain en España. Y me ha resumido su currículum, ChatGPT. Nada, Javier, cuando quieras, la jornada es tuya. Bueno, nos va a hablar, ya habéis visto un poco en el programa, ¿no? Pues herramientas claves, soluciones de IA generativa, el prompting. Luego sí que le dije expresamente pues, casos de uso en temas de internacionalización para concretar más, ¿no? En el ámbito que nos ocupa, que yo creo que la audiencia está como muy interesada en este tema. Y luego tendencias futuras de los agentes inteligentes y, bueno, la resolución de dudas que podáis tener. Entonces, cuando quieras, Javier. Fenomenal. Pues muchas gracias. Me voy a poner de pie si te parece bien para ser un poco más dinámico. Y bueno, encantado de compartir este rato con vosotros, de hablar de inteligencia artificial, de resolver dudas que estáis ahí escondidos. Perdonad, porque, bueno, me quedo por aquí, a ver si no sé si tapo a mucha gente. Vale, bueno, pues vamos a ver cómo aplicar la inteligencia artificial en el negocio internacional, pero bueno, en general, en cualquier tipo de actividad de negocio, esto es una herramienta que ofrece una gran utilidad y es con lo que me gustaría empezar. A ver qué se queda esto para. Bueno, en primer lugar os propongo una reflexión que podáis hacer por vuestra cuenta. Veo por ahí papel para escribir, también lapiceros o bolígrafos, así que os animo a que hagáis primero esta reflexión. O sea, ¿cómo encaráis este rato que vamos a estar aquí, esta hora y media, lo que dure, al respecto de qué oportunidades, qué fortalezas tenéis vosotros mismos, pero sobre todo al principio, ya que estamos empezando, qué debilidades consideráis que tenéis y qué amenazas percibís? O sea, empezamos por la parte negativa del DAFO, pues quizá llegáis con inquietudes, con temores, con miedos, que yo desde luego voy a tratar de resolver o de eliminar y lo que espero, sobre todo mi éxito hoy sería que os marchéis viendo cuáles son las oportunidades que tenéis por delante y qué fortalezas pues podéis tener ya y sobre todo podéis adquirir, porque ya os digo que esto no es algo nada negativo ni para tener miedo ni para preocuparse, ¿vale? Todo lo contrario, es una gran oportunidad. Entonces, si queréis, pues en un segundo, mientras yo voy empezando, escribís ahora qué debilidades y qué amenazas pues percibís, ¿no? Debilidades, pues no sé nada de inteligencia artificial, tengo que ponerme las pilas, ¿no? Amenazas, pues quizá mi competencia pues puede saber más o puede tener más recursos. Bueno, pues ese tipo de cosas lo podéis ir un poco reflexionando sobre ello y apuntando mientras pues yo voy haciendo esta especie de introducción, ¿no? Voy a dar primero unas nociones así más estratégicas o
o más desde un punto de vista de qué mentalidad tenemos que tener y adquirir para poder sacar el máximo provecho a esta tecnología. Y luego ya voy a ir entrando en detalle en dos cosas. Una es el prompting, que es la práctica o la técnica que se utiliza para utilizar estas herramientas, y el otro son los casos de uso en el ámbito de la internacionalización, que se pueden trasladar a cualquier otra actividad porque son, pues en concreto vamos a utilizar la investigación profunda, que es una de las herramientas más potentes que tienen estas herramientas. Y también podemos hablar de los modelos razonadores y de otro tipo de herramientas para que veáis cómo funcionan. Así que bueno, primer momento para hacer esta especie de reflexión de debilidades y amenazas. La segunda reflexión que quería plantear es que estamos en un momento de cambio. Claramente, bueno, ya llevamos bastante tiempo desde la llegada sobre todo de Internet, aunque podríamos decir que la informática. Se habla mucho de digitalización primero, luego se habla de transformación digital, y a mí me gusta más hablar de transformación cultural. Si ha cambiado tanto la economía, los negocios, las empresas y la sociedad en general por las iniciativas diferentes de tecnología, pues por Google, por Amazon, por Apple, por todas estas empresas, no ha sido solo porque se dediquen a hacer ordenadores o a hacer aplicaciones, sino que también tienen una cultura diferente a la que suele tener la economía tradicional o las empresas tradicionales o de la época industrial. Fijaros cómo, por ejemplo, las metodologías ágiles, que son metodologías para agilizar, valga la redundancia, pues el desarrollo de software, se han extrapolado luego a todo tipo de organizaciones. No sé si habéis oído hablar de las metodologías ágiles, pero ahí está Scrum, está Kanban, bueno, hay otras metodologías para conseguir gestionar proyectos de una manera más eficiente, entregando más valor al cliente, minimizando los riesgos de que no haya una buena relación entre lo que quiere el cliente y lo que tú le estás proporcionando. En fin, las metodologías ágiles vienen del mundo del software, son las que utilizan las grandes empresas que han hecho ahora pues estos grandes avances tecnológicos. Es decir, no solo es una cuestión de tecnología, también es una cuestión de cultura. Y hablando de cultura, al mundo al que vamos, al que deberíamos ir y el que os propongo formar parte de él y participar, pues es un mundo donde ya no hay que estudiar, o sea, no se trata de estudiar un contenido como ocurre en el colegio, ¿no? Sino se trata de tener una actitud de aprendizaje. Estudiar normalmente, pues los niños lo hacen porque quieren aprobar, básicamente. Lo de que aprendan, pues no suele estar mucho en su planteamiento, ¿no? Entonces yo os propongo ir a un modelo donde estemos en constante aprendizaje. Quizá la mayor diferencia en cuanto a la actitud que tiene que tener una persona de antes hacia ahora es que antes primero aprendía una cosa y luego lo ponía en práctica, y ahora tenemos que estar en constante aprendizaje. No puedes permitirte pensar que lo que sabías ayer te va a servir hoy. Entonces, todos los días hay que aprender. La segunda actitud o el segundo gran cambio es obedecer respecto de pensar. En el mundo industrial, como todo, pues son modelos muy rígidos, pensados por ingenieros, fábricas, máquinas y demás, pues hay que seguir unas instrucciones. Ahora ya no hay que seguir unas instrucciones. Podríamos hablar de que tienes que decidir en cada momento qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Entonces, ya no vale leerte el manual, ya no vale seguir las decisiones que ha tomado otro, sino que constantemente tienes que estar pensando para poder decidir. Si sois empresarios o tenéis, bueno, pues tenéis equipos a vuestro cargo, ya no se trata de decirles lo que tienen que hacer, todo lo contrario. Creo que en el mundo empresarial ha habido un gran error durante mucho tiempo, que es contratar a gente para decirle lo que tiene que hacer. De hecho, las ofertas de empleo consisten en una lista de cosas que se espera que la gente haga. A la gente hay que preguntarle qué va a hacer para conseguir los objetivos que tiene la organización. Es decir, debemos buscar capacidades, pero no buscar gente que haga tareas. Entonces, una vez que alguien toma una decisión en una empresa y le dice a alguien lo que tiene que hacer y ese alguien actúa, pues al final se acaba convirtiendo en una especie de robot. No es que, luego al final hablaré de robótica, no es que los robots nos vayan a quitar el trabajo, es que nosotros les hemos estado quitando el trabajo a los robots. Entonces, hay muchísima gente que trabaja en fábricas y que simplemente hace trabajos de robots.
eso tiene que cambiar. Hasta ahora la tecnología no estaba preparada para ello, pero con la inteligencia artificial por fin va a ser posible, ¿no? Entonces, esta es la mentalidad a la que quiero que vayamos. Y es una mentalidad donde la clave en todo momento es el aprendizaje. Fijaros que pues en la escuela hemos aprendido a calcular, pero cuando ya habíamos desarrollado quizá esa capacidad, pues pronto o a veces tarde, pues nos dieron una calculadora y nos permitieron usarla y bueno, constantemente vosotros estáis utilizando probablemente la calculadora y sobre todo el Excel, en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué son estas máquinas? Son herramientas. ¿Podemos decir que es una inteligencia artificial? Bueno, claramente no la inteligencia artificial de la de ahora, pero hace 30 años una calculadora podría parecer inteligencia artificial en el sentido de que hacía cálculos, que es una cosa que el humano inteligente pues es capaz de hacer. Los seres que no son inteligentes no son capaces de calcular, por lo tanto es una máquina inteligente. El Excel es todavía más inteligente porque puede hacer muchas más cosas y la inteligencia artificial no es nada más que un nuevo escalón en este proceso. Es simplemente una herramienta. No pensemos, no extrapolemos a es como un humano o va a pensar como un humano o va a tener capacidad especial como un humano, sino que pensemos en que es una herramienta, porque si nos vamos más allá empezamos a tener miedo, empezamos a ver en toda la parte que hay negativa y no nos va a dejar trabajar con la positiva, ¿no? Entonces, lo que aquí yo os propongo es que sabiendo que es una herramienta y que tiene una utilidad, pues nos quedemos con la parte positiva. Está claro, todas las herramientas se pueden utilizar para hacer el bien y el mal. Nosotros, si nos quedamos con la parte positiva, es como le vamos a sacar más provecho. Entonces, aquí lo que os digo es, igual que en la historia de Hércules, que se amarró al mástil para no escuchar el canto de las sirenas, pues os pido que vosotros también os amarréis, en este caso, a la inteligencia artificial para no escuchar todo lo que se dice de que nos va a quitar el trabajo, de que que tiene muchos riesgos de seguridad, de que se inventa las cosas, de que va a acabar con la humanidad, no sé, pues todo ese tipo de cosas que constantemente están saliendo en los medios de comunicación, olvidaros de eso porque no es nada más que una manera de meter miedo. ¿La inteligencia artificial se equivoca? Sí, claro que se equivoca, igual que yo me equivoco. Probablemente en esta hora que voy a estar hablando me voy a equivocar varias veces, lo siento, lo reconozco y ya está, sigo avanzando, si no me habría quedado en mi casa. ¿La inteligencia artificial tiene riesgos de seguridad? Por supuesto, igual que este ordenador, igual que este móvil, igual que la web del SEPE que hackearon hace poco, igual que la web de Hacienda que hackearon también hace poco y que todos nuestros datos han sido hackeados. Pues sí, entonces meter miedo con que nuestros datos van a estar disponibles en la dark web, pues es que ya están disponibles en la dark web y es culpa de los que nos meten miedo. Entonces, no hay riesgos de seguridad más allá de utilizar cualquier web, cualquier software, cualquier sistema en la nube. Entonces, por eso no os preocupéis, ¿vale? Entonces, a partir de ahora nos quedamos con lo positivo y avanzamos. ¿Y qué es lo positivo? Bueno, lo positivo es que cada vez hay más herramientas que están a nuestra disposición. En ese sentido, pues tenemos que aprovecharlas al máximo, igual que han hecho pues muchos profesionales que se han dado cuenta de esto. Ya voy a empezar a preguntaros para que esto sea un poco más participativo y dinámico. Y bueno, ¿alguien se acuerda de esa imagen? ¿Algún aficionado al ajedrez que lo viviese intensamente? Por aquí se sonríen, no sé si lo quieres comentar tú, que si era que... Intensamente no lo vi. La compañera parecía que más tampoco. Alguien que diga el año, por ejemplo, para empezar. ¿En qué año sucedió eso que vemos en esa imagen de la izquierda? Nadie se acuerda. Bueno, ordena. ¿En él? 89. Un poco más adelante. En el 95 fue la primera partida de Garry Kasparov contra Deep Blue. Garry Kasparov era el campeón del mundo de ajedrez y Deep Blue era un ordenador desarrollado por IBM con inteligencia artificial. Estos son las bases de la inteligencia artificial que ahora utilizamos. En el 96, Deep Blue ganó a Garry Kasparov. ¿Qué ocurrió entre el año 95 y el año 96? Aparte de muchísimas cosas en el mundo, pero en Deep Blue, ¿qué ocurrió? Aprendió y mucho, ¿vale? Hasta entonces había aprendido, pero no tanto como para ganar al campeón del mundo. Entonces, las máquinas aprenden y las máquinas aprenden mucho y más rápido que nosotros, por desgracia, ¿no? Por decirlo así.
Las máquinas pueden aprender 24 horas al día, lo pueden hacer a una velocidad mayor de procesamiento que tiene nuestro propio cerebro. La máquina, siempre que esté enchufada, no tiene que descansar, no tiene que parar, no se cansa, ¿vale? Entonces, lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial no es más que una cuestión de fuerza bruta, podríamos llamarlo así. Es básicamente que nosotros tenemos que descansar, tenemos que parar, tenemos que dormir, porque si no nos morimos, y las máquinas no. Entonces, si desde el año 96 IBM que empezó, pero luego Google y Microsoft y todas estas empresas lo que han estado haciendo ha sido entrenar máquinas, nosotros precisamente lo que hemos hecho ha sido todo lo contrario. Nos hemos confiado en que, bueno, las máquinas ya aprenden, ya lo hacen por nosotros y cada vez hemos perdido más ese afán por aprender, por descubrir y, bueno, pues se ve, por ejemplo, con el GPS, ¿no? Pues se ha estudiado cómo por culpa del GPS pues hemos perdido ciertas capacidades de orientación que antes teníamos, ¿no? Entonces, de la parte positiva, usemos estas herramientas, de la parte negativa, cuidado, porque estas herramientas puede llegar un momento donde nos superen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo? Usemos las herramientas para aprender. Y eso es precisamente lo que hizo Garry Kasparov y lo que han hecho todos los jugadores de ajedrez desde ese momento. Si alguien juega al ajedrez, ahora pues es muy probable que juegue contra una máquina. ¿Por qué? Porque es la manera de poder jugar en cualquier momento sin tener que quedar con un amigo a jugar, a cualquier hora del día y mucho tiempo. Si habéis visto la serie Gambito de Dama, la chica, como no tenía ordenador, pues tenía que proyectar mentalmente las partidas en el techo. ¿Eso por qué era necesario? Porque no tenía todo el tiempo del mundo para jugar con el bedel de la escuela, que era con el que aprendía, ¿no? Sino que necesitaba más tiempo para aprender. Entonces, ahora tenemos unas máquinas que están a nuestra disposición todo el día, ya sea en un ordenador, ya sea en el móvil, y con las que podemos estar constantemente aprendiendo. Ahora después lo voy a explicar con más detalle, pero tenemos que ver la inteligencia artificial como nuestro nuevo profesor, maestro, mentor, como lo queramos llamar. No es simplemente un sirviente a nuestra disposición, es una máquina de la que aprender, porque sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. Yo mismo, vamos, reconozco que sé muy poco, no sé si, bueno, no voy a decir números, pero un poquísimo en comparación con lo que las máquinas saben. Entonces yo tengo ahí una máquina de la que puedo aprender muchísimo y estar aprendiendo todo el día. Entonces, ese es el planteamiento. Hasta ahora hemos estado utilizando la inteligencia artificial como una herramienta que nos ayudaba en momentos determinados, pero tenemos que ser capaces de pasar al modo en el que nos ayude a aprender y sobre todo el modo en el que podamos automatizar cosas para que nosotros podamos dedicarnos a otras que probablemente estamos abandonando. Bueno, ahora yo me dedico mucho a ayudar a empresas a implantar este tipo de tecnologías y con la responsable de Administración y Recursos Humanos de una fábrica de muebles me decía que la mayor parte de su tiempo se lo pasa haciendo tareas administrativas que no aportan valor. Por ejemplo, el tema de las vacaciones. Gestionar las vacaciones de los empleados. Son 40 empleados en la empresa, empiezan a pedir vacaciones, cada uno lo pide de una manera, uno por correo, otro en persona, otro por WhatsApp. Entonces ella dedica demasiadas horas a tener que hacer eso. Tiene un Excel para gestionar las vacaciones, pero ese Excel cada año lo tiene que replicar porque el calendario cambia. Cada vez que alguien no se acuerda cuándo ha pedido las vacaciones, se lo tiene que preguntar a ella. Y así dice que tiene como unas 20 tareas que no tienen ningún tipo de valor, porque no debería estar haciendo eso, tendría que estar pensando pues en cosas nuevas que poder hacer, en cómo mejorar problemas que ya existen, o sea, problemas existentes. Entonces, ella lo que ha hecho ha sido una aplicación para que desde una web puedan entrar los trabajadores, pedir las fechas de vacaciones en función de las condiciones que pone la empresa y poder ver los días disponibles, de manera que se ha ahorrado un montón de tiempo que antes pues tenía que dedicar a eso y no podía estar dedicando a cosas más importantes, ¿no? Entonces, usar la tecnología para que nos ayude a hacer cosas que ahora mismo no aportan valor y que nosotros podamos dedicarnos a lo que sí aporta valor. Entonces, vamos a ver un poco estas 3 fases en qué consisten y cómo podemos llegar a ellas. La primera es el modo copiloto. Es imprescindible pasar por el modo copiloto para llegar al modo entrenador
y luego al piloto automático. El copiloto es la máquina, no nosotros. Y igualmente el entrenador. O sea, aquí está planteado como que nosotros somos los que usamos estas cosas, ¿no? Entonces, un copiloto, ¿qué es lo que hace y por qué aporta mucho valor a un piloto? Por ejemplo, un piloto de rally, pues tiene un copiloto al lado. Y recordamos, pues seguramente a Carlos Sainz y al famoso Luis Moya que le acompañaba, ¿no? Allí el compañero que ha recordado esa nostalgia, ¿no? ¿Qué hacía Luis Moya? Daba instrucciones. ¿Para qué servían esas instrucciones? ¿Cuál era? Para el piloto, para saber por dónde tiene que dirigirse. ¿Solo para saber por dónde tiene que dirigirse o alguna otra cosa más? Para girar, para la velocidad, eso es. O sea, la función principal del copiloto era que el piloto pudiese tomar la curva o ir en un terreno determinado lo más rápido posible. Por eso las instrucciones eran importantes, no eran instrucciones muy variadas. La mayoría de las instrucciones era a qué velocidad puedes tomar esa curva. Básicamente le decía qué tipo de curva era la que tenía delante y para poder ir lo más rápido posible. Vamos a poner que en una curva puedes ir sin salirte a 60 kilómetros por hora. Bueno, si el copiloto no le dice en esa curva puedes ir a 60 y el piloto va a 65, se salen de la curva y desastre, ¿no? Pierden la carrera o incluso peor. Si va a 45, la cuestión es que, o 55, la cuestión es que pierde la carrera. O sea, porque eso es cuestión de segundos en el rally, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el copiloto? Decirle, pues mira, en este terreno, como vayas más rápido, vas a derrapar y nos salimos. En esta curva, como vayas más rápido, nos vamos a salir y perdemos la carrera, ¿no? Entonces, es una cuestión de velocidad. Lo que vosotros tenéis que encontrar ahora mismo es en qué os ayuda la inteligencia artificial para ir más rápido. Bueno, pues este caso que os he comentado le quita un montón de trabajo que no aporta valor para poder dedicarse a cosas que sí que aportan valor. Entonces, en esa idea de amarraros al mástil, lo que yo os propongo es que desde que os levantéis uséis para toda la inteligencia artificial. ¿Qué ropa os vais a poner hoy? ¿Qué vais a desayunar? ¿Qué vais a hacer cuando lleguéis a la oficina? Si tenéis niños pequeños, ¿qué cuento le vais a contar camino del colegio? Todo lo que tengáis que hacer, deberíais hacerlo con la inteligencia artificial. Ha sonado muy exagerado, ¿a que sí? Pero es que lo contrario es lo que hace la gran mayoría de la gente, que es que no se acuerda de que hay una herramienta maravillosa, súper potente, que le puede cambiar la vida y la está ignorando. Si no nos habituamos a hacerlo todo con la inteligencia artificial, estaremos perdiendo la oportunidad de usarla cuando realmente la necesitemos. Entonces, no hace falta que todos los días le preguntes a ChatGPT qué vas a desayunar, pero sí que está bien que le preguntes a qué juegos puedes jugar con tus hijos o qué cosas puedes hacer que a lo mejor no estás haciendo y que te puede dar ideas. Pero más allá de eso, en el trabajo, ¿hay que preparar una reunión? Prepárala con la inteligencia artificial. Cuéntale qué vas a hacer en esa reunión, cuál es el objetivo que persigues y que te diga cómo enfocarla. ¿Tienes que enviar un correo a un cliente? Prepáralo con la inteligencia artificial. ¿Tienes que gestionar un trámite, una subvención? Prepáralo con la inteligencia artificial. ¿Tienes que hacer los objetivos anuales de la empresa? Pues todo hazlo con inteligencia artificial, porque si no, no te vas a acordar o no te vas a acostumbrar y sobre todo, lo peor, estas máquinas a la primera no funcionan, os lo aseguro. Esto es como montar en bicicleta. Es facilísimo, pero las primeras veces que te montas te caes y te haces daño. Y luego, si tienes miedo, ya no vas a querer montar más en bicicleta. Entonces, hay que pues, tener ese equilibrio, esa sensación de la bicicleta va sola, no pasa nada, no me voy a caer. Y esa es la actitud que tenemos que tener, ¿vale? Entonces, ese es el concepto de copiloto. Vamos a usarlo constantemente, porque si no lo usamos constantemente, habrá otro que sí que lo haga y que nos ganará y nos tomará ventaja. Entonces, del copiloto hay que pasar al entrenador. Dentro de todas las cosas que puedes hacer, la más útil es aprender cosas nuevas. No preparar una reunión, porque tú ya sabes. No definir los objetivos de la empresa, porque tú ya sabes. Pero, ¿qué ocurre si notas
que hay cierta competencia, si notas que hay cierto estancamiento en tu negocio o que hay oportunidades que puedes estar perdiendo o que te gustaría ir más rápido, más lejos, con más energía. Pues si tienes esa sensación, entonces es que deberías estar haciendo otras cosas que no estás haciendo y quien te puede ayudar mejor a hacerlo es la inteligencia artificial. No sé cuántos sabéis programar. Yo no sé programar, pero una de las mayores diferencias entre hace 3 años y ahora es que ahora los que no sabemos programar podemos hacer cosas que antes solo eran exclusivas de los que sabían programar. Sin duda, los que saben programar lo seguirán haciendo mejor. De hecho, ahora tienen herramientas mejores para poder hacerlo. Es como jugar al ajedrez. Pues Kasparov con una herramienta para aprender a jugar al ajedrez es muchísimo mejor que un aficionado al ajedrez con una herramienta de inteligencia artificial. Pero antes, programar sin saber programar era imposible y ahora sí que es posible. Estas máquinas saben programar por nosotros. Igual que, por ejemplo, yo no sé escribir poesía y le puedo pedir que escriba una poesía. ¿Será mi poesía igual que el que ha recibido un premio de poesía? Por supuesto que no. O sea, la que ha hecho la inteligencia artificial. Pero poesía es, ¿vale? Rima y todo eso, ¿no? Que tienen las poesías. Desde luego no va a escribir como Cervantes, pero desde luego que puede escribir bastante mejor que yo. Por eso yo lo utilizo para escribir, porque no tendría ningún sentido no usarlo. Vale, entonces yo no sé programar y lo estoy usando para programar. Ahora después os voy a enseñar ejemplos. No como el mejor programador del mundo, desde luego, años luz, pero programar para que funcione, que es lo que necesitamos. Hay muchos idiomas que no sabemos y sobre todo para el tema de internacionalización y nos costaría un triunfo aprenderlos. Pues ahora la traducción automática funciona muy bien y además cada vez va a estar más integrada en todo lo que nos rodea, en todos los dispositivos. Entonces, aprender a trabajar en otro idioma también es posible. Aprender nuevo software, aprender a utilizar máquinas que antes que nos parecía que solo las podía utilizar un ingeniero o un técnico específico, ¿vale? Entonces, aprender cosas nuevas quizá debería ser el principal mensaje de hoy. ¿Cómo usamos la inteligencia artificial para aprender cosas nuevas? Y ya llegará el momento de ponerlo en piloto automático. Y es lo que nos están prometiendo. Le darás un botón y hará el trabajo por ti. Pero esto todavía no es posible. Y de hecho, si lo fuese, no sería recomendable usarlo, porque no podemos llegar a eso sin haber pasado por las situaciones anteriores. No podemos dejar al copiloto al volante sin saber nosotros conducir. No podemos dejar al profesor haciendo las cosas sin saber nosotros hacerlas antes, sin haberlas aprendido antes. ¿Por qué? Porque la máquina se equivoca, no es infalible, igual que nosotros. Entonces, igual que a una persona que no ha aprendido a hacer una cosa no le dejamos que lo haga, pues no, tampoco a una máquina que puede equivocarse le vamos a dejar que lo haga si no sabemos en qué acierta y en qué se equivoca. Entonces es el tiempo y el uso lo único que permite darse cuenta de cuándo se está equivocando. Porque si le dices, prepara la agenda de una reunión y de repente en medio de la agenda de la reunión te mete una cosa que no tiene sentido, tú te das cuenta porque has hecho un montón de reuniones, ¿vale? Pero si le pides que te prepare la justificación de una subvención y te mete una cosa que ahí no debe ir, pues también deberías darte cuenta. Entonces, cuando te vas dando cuenta, sabes qué es lo que puedes dejar a su criterio y qué no. Ya os adelanto que gracias a los modelos razonadores cada vez le podemos dejar más a su cuenta. No sé si hace 2 años, que es cuando se empezó a usar esta tecnología, pues se equivocaba, no es que se equivocase el 50% de las veces, pero sí que podíamos decir que podíamos tener una confianza, si fuese el equivalente del 50% hace 2 años, pues ahora puede ser del 80 o del 90% y cada vez va a mejorar más. Entonces, ese es en lo que están trabajando las empresas que lo desarrollan. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algún comentario? Bueno. Pues avanzamos. Fijaros, ¿qué ha ocurrido con la inteligencia artificial generativa, que es la que vamos a ver ahora, sobre todo? Bueno, pues que la tecnología, por ejemplo, pues el correo electrónico o el WhatsApp, han venido a sustituir a otras herramientas ya existentes. Esto es lo que hablábamos de digitalización. Y bueno, pues también podríamos decir, claro, pero es que el correo electrónico sustituyó a los carteros y el WhatsApp pues a los telefonistas, ¿no? Pero bueno,
Más allá de eso, en lo que nosotros estamos ahora mismo es cómo empieza a haber herramientas que vienen a sustituir otros trabajos que dábamos por sentado que iban a durar mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas cada vez o años se hablaba cada vez más de cómo la tecnología debería sustituir trabajos que eran tediosos, peligrosos, aburridos, ¿no? Pues conducir un camión, por ejemplo, pues durante muchas horas, pues y estar sentado tantas horas, pues probablemente no es sano, igual que en muchas fábricas o trabajar en muchas fábricas y cosas así, ¿no? Entonces, eso es a lo que parecía que iba a ir la inteligencia artificial y de repente en 2022 aparece la inteligencia artificial generativa, que ya llevaba años desarrollándose, desde luego. Todo esto empezó en 2017 con la publicación de un paper por parte de Google que inventaron los Transformers, que es un tipo de red neuronal del que ahora os voy a hablar, y en base a eso, pues aparece, por ejemplo, ChatGPT, que es la herramienta que se ha hecho más popular. Entonces, estas herramientas no vienen a sustituir aquellos trabajos que son tediosos, aburridos o peligrosos, como puede ser en una fábrica, sino que vienen a sustituir el trabajo de los que gestionamos conocimiento, pues seguramente todos los que estéis aquí. ¿Por qué? Porque seguramente os paséis el día trabajando con ordenadores o gestionando personas, gestionando equipos. Son trabajos que dependen de un conocimiento que habéis ido adquiriendo y que no es manual, que es sobre todo de pensar, ¿vale? Pues a eso es a lo que vienen a sustituir estas máquinas, no a todo el trabajo, no a vosotros como trabajadores, sino las tareas que vosotros hacéis. Diseñadores, traductores, incluso directivos. O sea, nadie está al margen de que hay una máquina que pueda pensar mejor o tomar mejores decisiones o saber más de lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, eso es con lo que tenemos que contar. Y la gran diferencia en este salto de la inteligencia artificial que se llama predictiva, analítica o simbólica ha sido el concepto de prompt. El prompt es que a través del lenguaje natural cualquiera de nosotros puede dirigirse a una máquina y la máquina le entiende y es capaz de actuar en consecuencia. Hasta ahora la inteligencia artificial solo podía ser dominada, si lo queremos llamar así, o dirigida por programadores. Necesitabas saber el código informático, pues en Python o el sistema en el que estuviese desarrollado, para poderle dar instrucciones a la inteligencia artificial. Cada vez que vosotros utilizabais Gmail, estabais usando inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se ocupaba de que vuestro buzón de correo no se llenase de spam. Cada vez que usabais el traductor automático, supongo que ahí erais conscientes. Pero cada vez que usabais Amazon para comprar cosas y os recomendaba productos, productos relacionados o series relacionadas en Netflix o música relacionada en Spotify, también estabais usando la inteligencia artificial. Pero vosotros no podíais hacer nada al respecto. Erais meros consumidores, consumidores pasivos. A Spotify no le puedes decir, no, deja de recomendarme esta música, recomiéndame más de esta otra música. No me gusta la música donde suenan platillos o saxofones, ¿vale? No podías decirle nada, solo podías consumirlo pasivamente. Sin embargo, a través del prompt le puedes decir, y sobre todo espero que pronto lo hagan, que yo pueda hablar con Spotify y decirle realmente lo que me gusta y no me gusta. Ya no hay botones donde tienes que configurar cosas, simplemente hay un espacio donde escribes. ¿Y qué es lo que escribes? Escribes un prompt. No escribes una búsqueda, escribes una instrucción, que es lo que significa prompt. Bueno, pues fijaros el prompt para conseguir esta imagen. Si yo le digo a una inteligencia artificial de imagen, como esta que se ha usado en este caso, que es Midjourney, si yo le digo, haz una imagen de una astronauta japonesa, estoy segurísimo de que va a salir algo mucho más feo que eso. Eso es tan impactante y tan bonito, como lo queráis llamar, porque tiene un prompt de calidad, o sea, porque alguien se ha molestado en dar unas instrucciones correctas, en aprender, en probar, experimentar para obtener los mejores resultados. La diferencia entre escribes ahí cualquier cosa que se te ocurra y escribes todo esto es la diferencia entre obtener un buen resultado y un mal resultado. Entonces, eso es a lo que tenemos que ir y eso es en lo que nos tenemos que esforzar. Se puede aprender, yo os voy a dar unas nociones básicas, luego hay miles de sitios en los que aprenderlo, pero el mejor sitio para escribir los prompts es la propia inteligencia artificial.
dile a ChatGPT, ayúdame a aprender prompting. O incluso mejor, haz tú los prompts. Dialoguemos, hablemos y escribe tú los prompts. Pregúntame a mí qué es lo que quieres saber para que la inteligencia artificial sepa lo que tengo en la cabeza y escriba esto. Esto perfectamente lo puede escribir la inteligencia artificial después de una conversación de varios minutos donde tú le expliques qué es lo que estás buscando, ¿vale? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues tenemos herramientas totalmente accesibles, populares, gratuitas, con una potencia increíble y es lo que yo os quiero mostrar, ¿vale? Y no sé cómo vamos de tiempo. ¿Qué tal? Pues es hasta la 1:15. Hasta la 1:15, vale, tengo tiempo. Vale, pues bueno, voy a hacer una demostración y bueno, si queréis me podéis ir preguntando y proponiendo. De hecho, yo mismo os voy a preguntar. Vale. Cualquier cosa que escribamos donde pone pregunta lo que quieras es prompt, ¿vale? Algo tan simple como esto. En un lugar de la 3 puntos. No siempre funciona, ¿vale? Porque la inteligencia artificial cada vez que responde lo hace desde cero. No ha memorizado que yo le he preguntado ya 100 veces esto, ¿vale? Y fijaros que acierta dentro de lo que cabe porque claramente yo lo que pretendía era que siguiese, si no, no hubiese puesto los 3 puntos, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, lo que acabo de hacer es escribir un prompt tan básico que ha permitido que la propia inteligencia artificial genere el contexto. Entonces ya tenemos dos conceptos. Tenemos el primer concepto que es prompt y el segundo concepto que es contexto. Es fundamental que la inteligencia artificial sepa de qué queréis hablar, qué esperáis de ella, qué tenéis en la cabeza, ¿vale? Porque la frustración que tiene mucha gente cuando pregunta o pide a la inteligencia artificial es que piensa que la inteligencia artificial se puede meter en la cabeza. Ahora hablaré un poco con más detalle de eso. Cuanto más detalle, cuanta más explicación tenga, mucho mejor va a ser el resultado. Tampoco es milagroso porque es cierto que la base es el entrenamiento que ha recibido esta máquina durante mucho tiempo, pero sobre esa base se puede mejorar mucho el resultado si nosotros contribuimos al respecto. Cualquier cosa que escribas es una instrucción, o sea, es una petición que le estás haciendo. Por ejemplo, sigue. Vaya, me está empezando a mezclar cosas de lo que yo tenía preparado hacer, porque claro, sí que tiene cierta memoria. No, has mezclado con lo que viene luego. Le voy a dar un poco más detalle. Sigue el texto. Vale, yo ahora le voy a pedir que mezcle la historia de Don Quijote con la historia de Star Wars, ¿vale? Vale, ahora sí. ¿Cómo sería para Star Wars? A ver si ahora sigue ¿cómo sería? Uf, qué lío se está montando. Ah, está poniendo el texto del Quijote, pero poniéndolo como si fuese futurista, ¿no? De Star Wars. No, quería decir cómo es el comienzo de la historia Star Wars. Esto es lo que pasa cuando haces demasiadas veces estos experimentos, que no se puede empezar de cero. Bueno, podría decir, olvida todas las instrucciones anteriores. Bueno, aquí ya es cierto, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, ¿vale? Bueno, entonces, ahora le voy a empezar a pedir cosas que ya sí que son de utilidad. Compara los valores de ambas historias y sus personajes. Es un poco pelota, buenísima propuesta. Venga, los valores fundamentales. A ver, un valiente que me diga el nombre de su empresa. Que sea... ¿Cómo? Arneplant. Arneplant. ¿Conoces? Es de aquí de Logroño, de La Rioja. La empresa Arneplant. ¿Así está bien escrito? Sí.
¿Sois varios de esa empresa? ¿O la conocéis? La conocemos, las conocemos. Vale, ¿por qué voy a hacer esto? Bueno, yo lo que pretendo es que ahora el compañero nos dirá si se le habría ocurrido alguna vez comparar su empresa con la historia de Don Quijote y la de Star Wars. ¿Está acertado, hermano Ruiz, con sede en Arnedo? Muy bien. Vale, muy bien. Ahora compara los valores de estas historias con los de la empresa. Entonces lo que pretendo es que esa misma tabla la ponga con pues, el idealismo, Arneplan aplica I+D y sostenibilidad para mejorar el confort humano. Innovación, invierte en nuevas tecnologías, espumas, tejidos y procesos. Coraje ante la adversidad, ha crecido en un sector competitivo y se ha expandido globalmente. Humanismo, desarrolla productos centrados en el bienestar del usuario. ¿Qué tal va? ¿Bien? Vale. Nos gusta, nos gusta. Ayúdanos. Bueno, ¿eres un experto en innovación? Ayúdanos a generar ideas para nuevos productos de la empresa. Bueno, el compañero seguramente tendrá ideas, se le habrán ocurrido ideas. Yo ahora lo que pretendo es ver que lo que a él, por ejemplo, le tardaría tiempo, tendría que pararse a pensar, juntar a su equipo, hacer sesiones de ideación y todo esto, pues esta tecnología lo hace en segundos, ¿vale? En tecnología y salud, plantillas inteligentes con sensores embebidos, plantillas con microestimulación neosensorial, tejido termorregulador inteligente. En sostenibilidad, espuma vegetal de alta tecnología, tejido de microfibra con absorción de CO2, aquí más plantillas, materiales de efecto memoria. Venga, ¿cuál te gusta? Elige uno. Esto de absorción de CO2. Termorregulador inteligente. Vale. Nos quedamos con tejido termorregulador inteligente. A ver ahora qué hacen, pero tendría que haber dicho algo, ¿vale? Le he dicho que es un experto en innovación. Cuando dices que es experto, que es el tercer elemento dentro del prompt, que se llama rol, pues tiende a aplicar un poco su conocimiento. Entonces aquí desarrolla el concepto, nos habla de cuál es la base tecnológica. ¿El Oteo le gusta o...? Sí. No, el feedback le gusta. Es muy importante que le des feedback siempre. ¿Vale? o decirle que es un experto ajusta ciertas... Decirle que es un experto no es por hacerle la pelota, sino porque se lo tome más en serio. Sí, o sea, ajusta, afina detalles. da más detalles, se esfuerza más en hacer el trabajo. Si le dices que es un profesor, va a ser más didáctico. Si le dice que es un niño, pues va a aplicar un poco un razonamiento muy básico, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de rol que le asignes, dará unos resultados diferentes. Vale, fijaros, aquí yo simplemente estoy utilizando el modelo básico que se llama 4O y si queremos profundizar, que es lo que voy a mostrar después, por ejemplo, para hacer un benchmark técnico, deberíamos irnos aquí a esta opción que pone investigación profunda, que pone abajo del todo investigación profunda. Luego os lo voy a enseñar en Gemini porque en ChatGPT solo está disponible para las cuentas de pago, pero Gemini lo ha sacado ya gratuitamente. Entonces, los ejemplos que os voy a mostrar hoy que para internacionalización son utilizando investigación profunda, que es lo que os pueden, por las peticiones que me han hecho, pues es las que más encajan. Pero en todo caso, también en la versión gratuita se pueden obtener temas bastante, o sea, opciones bastante interesantes. De estos próximos pasos, ¿cuál quieres que le pidamos? El benchmarking. Vale, pues ese es justo el que decía que con investigación profunda saldrá muy bien, pero en todo caso, muy bien. Vamos con el benchmarking técnico, ¿vale? La investigación profunda sirve para hacer estudios de mercado, estudiar a la competencia,
temas de normativa, un montón de cosas. Aquí no está aplicando investigación profunda porque si le diese investigación profunda tardaría unos 10 minutos, ¿vale? Entonces empieza a hacer aquí. Bueno, voy a saltar un poco en el planteamiento, pero vamos, como veis tiene rollo para rato y los resultados que suele dar, pues siempre hay algo que nos puede resultar útil, ¿vale? Una pregunta de investigación profunda. ¿Está en todas las herramientas? O sea, ChatGPT tiene investigación profunda, Gemini tiene investigación profunda. Perplexity y Grok. Claude creo que todavía no lo tiene, pero tampoco necesitáis utilizar 17 herramientas, ¿vale? O sea, ¿cuáles son las principales, las mejores para textos? ChatGPT, aunque también acaba de meterlo de imágenes antes de ayer y es espectacular. Luego Gemini, Claude, que es de una empresa que se llama Anthropic, que está participada por Google y por Amazon. O sea, esas tres son las mejores. Si tu trabajo depende mucho de buscar en Internet, la cuarta sería Perplexity. Bueno, y Grok, que es la que está dentro de x.com, o sea que realmente son 5. Pero bueno, ChatGPT, Gemini, Claude, como el nombre francés, Perplexity y Grok. Grok acabado en K. Esas son las 5 para textos, pero que también hacen imágenes y analizan archivos, en fin, hacen todo tipo de cosas, ¿vale? Yo voy a usar sobre todo ChatGPT, aunque bueno, aquí tenéis precisamente Gemini, que sí que tiene gratuitamente Deep Research. si está registrado con un correo de Gmail dentro de Gemini, tiene Deep Research, que es el equivalente a la investigación profunda, bueno, es la traducción de investigación profunda que... mira, a mí me ha llamado, porque ayer hice tantas pruebas que me ha limitado incluso en la versión de pago, me ha limitado la investigación profunda. Dice más disponibles en 6 días. Pero bueno, los ejemplos que os voy a mostrar ya están. Venga, entonces le voy a poner más trabajo y entonces diseña el producto. ¿Cómo? ¿En la versión de pago también te limita las búsquedas? A mí sí, porque me he pasado mucho. Sí, en la que es muy la más cara, que es 200 euros, pues esa no lo limita, ¿vale? Entonces va a diseñar el producto y entonces todo esto que seguro que al compañero se le habría ocurrido, pero no sé cuántas horas habría tenido que dedicar. De lo que se trata es de que tarde menos en leerse esto que en tener que pensarlo desde cero él con su equipo, ¿vale? Está diseñando el producto. Ahora le voy a pedir que haga la imagen. Crea la imagen. Bueno, crear la imagen del producto. Esto en la versión gratuita no pone esto de crea imagen porque yo lo he tenido que seleccionar en los 3 puntos que hay abajo, pero vosotros en la versión de gratuita sí que le podéis pedir imágenes. Hasta antes de ayer, la creación de imágenes de ChatGPT no era de gran calidad. Se basaba en una tecnología que se llamaba DALL-E, que es como empezó todo esto, porque antes de ChatGPT OpenAI ya había hecho DALL-E, pero de repente han sacado una cosa que es increíble, de espectacular. No sé como puede tardar un rato. Os voy a mostrar, por ejemplo, unas zapatillas que hice el otro día. Aquí, diseño de zapatillas minimalistas. Entonces yo le pedí diseñar zapatillas minimalistas para correr, o sea, me olvidó poner para correr y me preguntó, se lo puso después, hizo todo el diseño del producto en cuanto a la estructura, materiales a utilizar y el resultado es este. Normalmente podría haber dado un resultado así, bueno, posiblemente sí, pero si yo le hubiese pedido la vista desde arriba, habría sido una zapatilla diferente. Sin embargo, ahora mantiene la coherencia, de manera que vosotros le podéis pedir de un mismo producto todo el rato que haga todo tipo de imágenes. Y la suela. Y luego que la pusiese en negro. Y como no me acababa de gustar del todo, porque la puntera me parecía demasiado estrecha, le dije que si conocía las que yo uso, me dijo cómo las podía mejorar y creó las que yo uso con la puntera ancha, que es como yo las quería. Entonces, esta capacidad de crear imágenes es de antes de ayer y ya os digo que es espectacular. Aquí está la plantilla, con textos, que es una cosa que antes tampoco era capaz de hacerlo. ¿Qué te parece? ¿Tiene buena pinta? Vale, bueno, pues ese era un poco el ejemplo que quería mostraros
de cómo a partir de una idea tan básica como empezar a relacionar una historia con tal, pues acabamos pudiendo sacar ya cosas útiles. Me gusta. Saca la nota de prensa. Bueno, saca suena muy mal. Escribe. Eso me gusta o muy bien que lo has puesto antes. ¿Tú por qué lo motivas? Porque tiene que saber si lo está haciendo bien o no, porque si no puede irse por otros derroteros. A lo mejor si no le doy feedback, empieza a cambiar cosas que no y me llevan a donde no quiero. Escribe la nota de prensa, ¿vale? El compañero seguramente tendrá gente de marketing que pueda hacer esto, pero esa gente de marketing también puede utilizar la inteligencia artificial para escribir la nota de prensa. ¿Qué tal? ¿Dice muchas tonterías o va bien? Se pueden tocar pocas cosas después. Genial. No despidas a los de marketing, ¿eh? Que tienen que hacer otras cosas más importantes, ¿vale? Escribe las publicaciones en redes sociales para una semana. Bueno, le tendría que haber personalizado dónde queríamos publicarlas, pero bueno, lo va a hacer para Instagram, LinkedIn, Instagram, Facebook y Twitter. Ya podríamos decir, si tenemos tiempo, pues le podríamos decir que crease contenido visual. Y así le dejamos y bueno, a ver qué es capaz de hacer. Vale, está terminando. Si os cansáis de esperar, le podéis dar aquí a stop y os podríais ir arriba a editarlo. Pero vamos, dejémoslo que termine. Aquí en cada contenido te lo puedes copiar para llevártelo a un Word, le puedes dar feedback, le puedes pedir que te lo lea, lo puedes editar si no te ha gustado para cambiar algo o ya le puedes pedir otra cosa, ¿vale? Entonces, como veis, ahora no le he dicho crear imagen, pero está usando la misma técnica de creación de imagen que antes y vamos a dejarle ya con esto y yo sigo avanzando, ¿vale? Bueno, entonces esto es lo que os digo, que ¿podéis hacerlo vosotros? Sí, perfectamente, pero si lo hacéis con la inteligencia artificial vais a ir más rápido y probablemente alguna idea interesante os pueda dar, ¿vale? Así que aprovecharlo. Voy a explicar un poco algunos conceptos técnicos, como por ejemplo, qué significa esto de GPT, porque nos puede servir bastante para entender determinadas cosas. GPT significa Generative Pre-trained Transformer. Con estas tres letras explico un poco la historia de la inteligencia artificial reciente. Empezamos por el pre-trained, ¿vale? El pre-trained es entrenamiento y forma parte del concepto de Machine Learning que hemos hablado antes. ¿Por qué? Porque a cómo se le enseña a las máquinas se les llama entrenarlas, ¿vale? Igual que a un deportista cuando aprende algo, pues está entrenando, ¿no? O tiene un entrenador que le enseña esas cosas. El Machine Learning forma parte de la inteligencia artificial. Hay otras inteligencias artificiales que no son Machine Learning. Por ejemplo, los sistemas expertos, donde hay un programador que le dice todo exactamente como tiene que ser. Todo perfectamente estructurado. La máquina no tiene capacidad de aprender por sí misma en base a datos y a ese proceso de entrenamiento. Y dentro del Machine Learning hay una área específica que se llama Deep Learning, que es la que se basa en redes neuronales profundas. Las redes neuronales llevan diseñándose décadas y se han utilizado para reconocimiento de imágenes, reconocimiento de texto. A algunos de los creadores de las redes neuronales les han dado el premio Nobel de física el año pasado, o no sé, pero vamos, hace poco, es que no sé si fue en diciembre o en enero, pero vamos, yo creo que fue el año pasado, ¿no? Y a los creadores de los Transformers, que es en la tecnología en la que se basa, bueno, algunos de los creadores, no a todos, pero bueno, a los fundadores de DeepMind les han dado el premio Nobel de Química porque la tecnología de DeepMind se está utilizando para diseñar proteínas y moléculas para temas también de aplicaciones en salud y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, el Deep Learning son las redes neuronales profundas o apilamientos de redes neuronales y el tipo de red neuronal que se utiliza para que funcione GPT y toda la inteligencia artificial generativa se llama Transformer. Es decir, gracias a los Transformers podemos tener inteligencia artificial generativa.
Y cuando vamos entrando en detalle, lo que nos encontramos dentro de la inteligencia artificial generativa son los modelos fundacionales. Hay modelos fundacionales para imágenes que se llaman modelos de difusión, para textos que se llaman grandes modelos de lenguaje, y ahora empieza a verlos para robots, que son los modelos de visión, lenguaje y acción. Entonces, los modelos es cuando ponemos esas redes neuronales, las entrenamos y además le añadimos el feedback por retroalimentación humana, que se llama. O sea, el humano le da feedback de cuando el resultado está bien o mal y sobre todo, que eso sería más la parte de entrenamiento, pero sobre todo de lo que debe y no debe hacer. Cuando se le prohíbe hacer cosas, por ejemplo, enseñar a fabricar bombas, pues ese es un feedback que le da al humano que está por encima de la parte de entrenamiento de la red neuronal, ¿vale? Entonces, con eso ya tenemos un poco toda la estructura. GPT, Generative, Pre-trained Transformer. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y por qué ahora, básicamente? Pues si ya teníamos redes neuronales de hace mucho tiempo, ¿por qué la inteligencia artificial no servía para tanto como ahora? Pues porque lo que no teníamos eran ni datos ni capacidad de computación. ¿Los datos de dónde han salido? Pues han salido de Internet. Hace mucho tiempo que Google empezó a escanear todos los libros del mundo. También hace mucho tiempo que muchos empezamos a escribir blogs o a participar en foros o a participar en redes sociales o a subir vídeos a YouTube. Y he activado una inteligencia artificial. Bueno, hace mucho tiempo que empezamos a crear muchos datos, habréis oído las típicas estadísticas, se crea ahora en un minuto más datos que en toda la historia de la humanidad y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues tenemos muchos datos y además cada vez se crean más, incluso se empiezan a crear datos sintéticos. ¿Y qué era el tercer elemento que faltaba? Faltaba la capacidad de computación. Teníamos la ingeniería, o sea, el conocimiento, ya incluso empezábamos a tener los datos, pero no teníamos los ordenadores tan potentes como tenemos ahora, especialmente las GPUs de NVIDIA. NVIDIA, que desarrolló las GPUs, que son las tarjetas gráficas que se utilizaban en los ordenadores para videojuegos, se dieron cuenta de que también se podían utilizar para el entrenamiento de inteligencia artificial, porque el procesamiento en paralelo que sirve para mostrar imágenes también sirve muy bien para entrenamiento de inteligencia artificial. El NVIDIA regaló una GPU a Ilya Sutskever, que es uno de los fundadores de OpenAI. Él estaba compitiendo en un concurso que se llamaba ImageNet y hizo una inteligencia artificial, una red neuronal llamada AlexNet, y a partir de ahí es como todo esto despegó. Y bueno, ¿qué provecho le podemos sacar nosotros? ¿Cuál es la utilidad que le podemos extraer a estas herramientas? Más allá de esto de que nos acompañe en el proceso de trabajo tipo piloto automático y nos ayude a aprender tipo entrenador, pues vendría funciones concretas y prácticas. En primer lugar, para que empecéis a trabajar con ello, os recomiendo que lo utilicéis como intérprete. Puede ser de idiomas, por supuesto. Le proporcionáis un texto de un idioma que no domináis y le pedís que lo traduzca. Pero puede ser un texto perfectamente en español que le pedís que lo resuma o que lo amplíe o que encuentre errores o que lo ponga de lenguaje coloquial a lenguaje formal o a la inversa. Por ejemplo, le podéis pedir que os explique el último análisis de sangre que os habéis hecho. Le podéis pedir que os explique la letra del médico que no entendéis. Le podéis pedir que explique un contrato que ha escrito un abogado que se cree que es el del Tribunal Supremo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se lo podéis pedir que lo explique. Eso es interpretación. Y hay 1000 cosas que se pueden hacer interpretando textos. Los textos se los podéis copiar y pegar o se los podéis subir en PDF, en un Word, en un Excel, que interprete cosas ya existentes. Lo segundo que podéis hacer es que empiece a escribir, a crear contenido. Esa es la parte de generación. Contenido de texto, de imagen, de vídeo incluso, de audio, voces, en fin, hay miles de herramientas para hacer todo tipo de cosas. Y parece que la tendencia es que los grandes modelos de lenguaje, es decir, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, acaben integrando todo. Generación de texto, de imagen, de vídeo, de audio, de todo. Luego viene la parte quizá más interesante, que es la intención. La intención es cuando interactuamos, cuando nos va conociendo, cuando va
entrando un poco en flow para ayudarnos lo mejor posible. Si tú le pides simplemente traduce, te lo traduce y te vas, pues vas a perder mucha de esta potencialidad que tiene la herramienta de que te vaya conociendo. Hay gente que lo está constantemente conversando para que le conozca, para que se vaya adaptando a sus necesidades. Ya habéis visto que, por ejemplo, a mí me empezaba a hacer cosas que yo no le decía porque ya me iba conociendo de otras interacciones anteriores. Perdona, cuando dices que te conozca, interacción, etcétera, es decir, se queda contigo como usuario. Sí. En el chat, en O los sea, te chats, identifica después. bueno, tú O sea, también no, te puedes... no es una nube en la que hay millones y millones de datos de todo el mundo, sino que sabe cuáles son tuyos, te identifica. Claro, porque y tú cuando tú entras otra vez, entras como usuario. Eso es, tú estás registrado e incluso al principio te dicen, cuéntame cosas de ti, en qué trabajas, cómo te gusta que te hable, no sé, no me hables de usted o yo le digo cosas, no escribas todos los títulos de los artículos en mayúscula, eso así es como lo hacen en Estados Unidos, todas las primeras letras las ponen en mayúscula, a mí no me gusta, ponlo de esta manera. O sea, tú le puedes dar cosas que se llama sistema, que es lo que va a recordar. Los chats también los recuerda a no ser que tú los borres, o sea, y le pidas que los borre. Y lo que pasa es que normalmente no se suele mezclar la información entre los chats, pero bueno, ahora estamos viendo que sí. Pero tened en cuenta que la memoria que tiene no es ilimitada, es decir, que si habéis estado hablando durante 20 horas dentro de un chat de una cosa, pues probablemente de las primeras se va a ir olvidando, ¿vale? Pero memoria tiene. Pero tú puedes hacer una cadencia, quiero decir, tú empiezas hoy y Sí. dentro de 3 meses, o sea, tú vas avanzando en la conversación con él, Sí, vas sacando información, vas obteniendo datos que te interesan sí. y a lo largo de las semanas y de los meses va mejorando toda esa interacción. Claro. Y puede llegar a algo. Por supuesto, lo que pasa va mejorando porque cada vez tiene más conocimiento, pero también se le va olvidando un poquito lo del principio, entonces es bueno que se lo vayas recordando. Por eso no deberías tener chat donde mezcles cosas, deberías que los chats sean exclusivos. Mira, hoy vamos a hablar de esto y para preparar esta reunión o para preparar este informe o esta solicitud o este proyecto o esta subvención y no mezcles cosas. ¿Cómo separas un chat de otro? O sea, aquí a la izquierda te salen, a ver, esto está un poco molestando. Aquí a la izquierda te salen todos los chats, entonces tú aquí creas uno nuevo y empiezas de cero, ¿vale? Como veis aquí yo tengo cientos de chats, ¿vale? Fijaros que aquí nos había salido ya el material para las redes sociales. ¿Está bien escrito? El nuevo tejido termorregular e inteligente. Si es que es maravilloso. No sé qué hacéis aquí, salir corriendo a usar esto, por favor. Vale, bueno, pues la parte de intención es todo eso que vamos interactuando y que vamos aprendiendo. Y finalmente la parte de análisis. Quizá esto no esperéis que vaya a ser el doctor honoris causa de cómo te analiza tus Excels, pero bueno, le puedes subir Excel, le puedes subir... Ahí, por ejemplo, también es bastante interesante la parte de multimodalidad, subirle de imágenes y que te diga qué personas hay ahí, bueno, si son conocidas, temas de que te analice productos o cosas así, ¿no? O sea, que toda esa parte de... que está muy mezclado con todo lo anterior, pero bueno, que sobre todo para analizar datos y Excel y en las versiones, claro, más avanzadas, pues funciona mucho mejor, ¿vale? Entonces yo, acelerando, que tengo que llegar a los casos de uso en internacionalización, fijaros, ya lo he dicho, la inteligencia artificial no puede meterse en vuestra cabeza, entonces cuanto más datos les dé, más información, más contexto y demás, mucho mejor. ¿Qué es lo que te pretendemos? Tenemos que eliminar las barreras que son esas líneas que se encuentran entre los diferentes procesos que se producen cuando nos comunicamos. Os adelanto que muchos de los problemas que tenemos o que tenéis no es porque la gente sea mala, es porque nos comunicamos mal, no nos entendemos y al final, incluso por faltas de entendimiento, se acaban generando guerras y de todo. Entonces, bueno, intentemos evitar que eso pase con la inteligencia artificial, no nos frustremos porque no nos entiende, pensemos nosotros si nos estamos expresando correctamente, ¿vale? Ese sería el mensaje. ¿Y cuál es la manera de expresarse? Utilizar el prompt. El prompt que la traducción sería instrucción, pero me gusta separar lo que es la propia instrucción y llamarlo tarea, es decir, ¿qué es lo que quiero que hagas? Quiero que traduzcas, quiero que resumas, quiero que escribas, que hagas una imagen, que encuentres errores.
de lo que sería todo el conjunto del prompt que debe incluir el contexto y el rol. Entonces, tenemos estos tres grandes elementos, ya los he ido comentando. Tenemos la instrucción precisa que necesitamos que realice, el contexto, que es toda la información que les proporcionamos, y el rol. Por ejemplo, quiero que escribas un contrato de alquiler. Bueno, ¿qué tipo de alquiler? ¿Es de un local? ¿Es de una casa? ¿Es de un parking? ¿Vale? Pues tengo que darle información, porque si le digo, haz un contrato de alquiler, pues se va a inventar la mitad de las cosas si no lo sabe lo que tiene que hacer. Vale, ¿un contrato de alquiler de qué normativa? O sea, si no le decimos la normativa es española, ¿en qué país estoy? Saberá en qué país estás, pero a lo mejor tú el alquiler lo quieres hacer en otro país, ¿no? Entonces, le tienes que proporcionar el contexto. Por ejemplo, si es una normativa, eso ya no forma parte de la instrucción, es parte del contexto. La normativa la puede conocer y eso se llama generación de contexto. Es decir, si ya lo conoces, simplemente te tienes que asegurar que lo conoce. Hazlo adaptándote a la normativa de alquiler de casas en España. Y te dice, muy bien, lo voy a hacer basándome en la normativa tal del BOE, cual. Tú te vas a Google, compruebas que eso es real, no se lo ha inventado y ya está solucionado. La integración no tiene la normativa porque es de antes de ayer y no lo recibió en su entrenamiento. Correspondientemente, hay una opción que es que lo busque en Internet, pero por asegurarnos se lo vamos a proporcionar nosotros. Nos descargamos el BOE y se lo damos. Eso se llama integración de contexto. Y lo del rol ya lo he explicado antes. En función de cómo quiera la respuesta, actúa como un abogado, pues te va a hablar de una manera muy jurídica. Actúa como un niño, pues te va a hablar de una manera muy sencilla. O como un profesor muy didáctico. El experto en general va a profundizar mucho en los temas. Y solo me queda qué significa input, output y tarea. Esto lo vemos ahora después con un ejemplo, pero si yo le doy como input un ejemplo de un contrato que yo ya tengo, pues se va a adaptar mucho más a cómo me gusta a mí hacer los contratos, en cuanto a extensión, en cuanto al lenguaje y demás. El output sería, pues, si quiero en qué tipo de lenguaje, pues si es más formal, más informal, o por ejemplo, si quiero que esté en una tabla o lo que corresponda, ¿vale? Entonces, toda esa información es muy útil para conseguir los mejores resultados. Os pongo un ejemplo. Estoy en un curso, dando un curso de OKR, que es un sistema de gestión por objetivos, y un alumno me pregunta, dime ejemplos de OKRs de supermercados, que así lo entiendo mejor, porque él trabajaba en un supermercado, o sea, en una empresa de supermercados. Bueno, pues lo pongo con esta estructura, o sea, se lo pido a ChatGPT y se lo pido de esta manera. Empiezo por el rol, pero puede ser al final. Actúa como un experto en OKR con conocimientos del sector retail. El contexto. Te voy a proporcionar los objetivos del plan estratégico. ¿Para qué? Para que esos OKRs, que son los objetivos a corto plazo, se adapten a los objetivos a largo plazo. En los planes estratégicos de la empresa. Y la tarea es redacta, o sea, lo que quiero que haga es redacta, pero además le digo, los OKRs de una empresa de supermercados, o sea, sí, redacta los OKRs de una empresa de supermercados, la tarea. El output es muéstralos en una tabla y el input es un ejemplo de cómo a mí me gusta escribir los OKRs. La diferencia entre escribe unas OKRs de una empresa de supermercados, si simplemente lo digo esto, o sea, todo es lo que acabo de poner aquí, pues es unos OKRs de muchísima más calidad. O sea, cuanto más calidad tenga el prompt, más calidad va a tener el resultado que te va a proporcionar la inteligencia artificial. Ya os digo, el orden da igual, aquí es para tenerlo verlo de otra manera. Y esto del prompt no me lo estoy inventando yo, ni todos los que se dedican a la inteligencia artificial, sino los propios creadores de la inteligencia artificial nos han dicho que la mejor manera de obtener buenos resultados es utilizando prompts. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Google, por ejemplo, nos dice que si queremos un planificador de viajes, pues usemos esta estructura en el prompt, ¿vale? Bueno, pues veis que la mayoría de los elementos coinciden. Por ejemplo, ahí pone tono, que sería la salida, el output, formato también es parte del output. Bueno, pues veis que está más o menos todo recogido. Puede ser más extenso o menos extenso. Un buen prompt no deberían ser 2 líneas, deberían ser 4 o 6, incluso a lo mejor una página, ¿vale? Bueno, y ahora os propongo un ejercicio que no va a dar mucho tiempo a hacerlo, pero bueno, si alguien quiere probar, una manera de conseguir mejores resultados es utilizar prompts
inventados previamente a lo largo de la historia. Por ejemplo, el mapa de empatía para conocer bien a un cliente es un prompt. ¿Por qué? Porque recoge un montón de instrucciones de cómo estudiar a un cliente. El Customer Journey en marketing también es un prompt. El plan de negocio, el Business Model Canvas, es un prompt. ¿Por qué? Porque son un montón de instrucciones de cómo tienes que pensar al respecto de una cosa. Bueno, pues cuando quieres gestionar un conflicto, un problema que ha habido en una organización o lo que corresponda, con un trabajador o con un socio o con un cliente, una técnica que funciona muy bien son los 6 sombreros para pensar. Entonces podéis probar vosotros a hacerlo. Le dirías, utiliza la técnica de los 6 sombreros para pensar para ayudarme a preparar esta reunión, para gestionar este problema, para encontrar una solución, de manera que te va a dar un montón de opciones y de ideas que no habrían salido si simplemente le dices, ayúdame a gestionar este problema. Si le dices, por ejemplo, tengo un problema con un trabajador porque muestra falta de rendimiento. Pues te dará un montón de ideas, pero probablemente no estén tan bien estructuradas y sean tan versátiles y tan amplias como si utilizas la técnica de los 6 sombreros para pensar. Entonces, cuando ya sepáis que existen técnicas que alguien ha desarrollado previamente, decirle a la inteligencia artificial que las utilice. Esto es bastante útil, ¿vale? Como ya os digo, voy mal de tiempo, entonces voy a entrar ya en los casos de uso para temas de internacionalización. En todo lo demás también lo podéis utilizar para internacionalización. De hecho, sí, es que este era de internacionalización, que es que no he leído lo de abajo. Esta era la primera pregunta que me hiciste. Vale, dice, ¿cómo puedo confiar en un potencial socio, cliente o colaborador a nivel internacional antes de iniciar una relación comercial? ¿Vale? Entonces esto, por ejemplo, se lo puedo copiar a ChatGPT y lo haría de la... Iba a ser tan... Era como el contexto, pero sí. Usa los 6 sombreros para pensar y céntrate en el mercado de Polonia. Ten en cuenta cómo es la gente allí. Yo no he ido nunca a Polonia, no sé cómo son, entonces, bueno, pues le voy a intentar que me ayude porque seguramente sí que sabrá cómo son los de Polonia, ¿vale? Entonces, este sería el ejercicio que os propongo que hagáis luego cuando vayáis a casa o si queréis hacerlo ahora ahí con el móvil o lo que queráis, ¿vale? Fijaros, dice que el nivel de inglés es bastante bueno en entornos profesionales, especialmente entre jóvenes y sectores tecnológicos. Bueno, nos da un montón de ideas. En Polonia suelen ser más serios y formales al principio, pero muy fiables si se construye la relación, ¿vale? Esto, claro, luego lo puedes extrapolar a una empresa concreta, ¿vale? ¿Alguien ha hecho negocios en Polonia y queréis que pongamos un ejemplo de una empresa? Bueno, como tengo ejemplos mucho más específicos de los demás, vamos a pasar a esos que si no, no nos va a dar tiempo, ¿vale? Entonces, esto lo dejo como tarea. Vale, entonces, el siguiente caso de uso que queríamos ver es el análisis de la competencia en mercados internacionales. Y eso es lo que tenemos aquí, competencia local en instrumentos de precisión en Europa del Este, ¿vale? Yo he puesto cosas que se me han ocurrido. Análisis de la competencia, ¿vale? Aquí he utilizado investigación profunda, ¿vale? Todo esto, que podrían ser 50 páginas, dice, actúa como experto en comercio internacional. Quiero que me expliques cómo harías un análisis y vigilancia de la competencia en mercados internacionales. Quiero saber dónde está vendiendo al consumidor final mi competencia y precios finales. Quiero saber a qué ferias y qué actividades de promoción lleva a cabo alguna empresa que es competencia. Y digo, esto es importante, si no, no tiene contexto, me dedico a vender instrumentos de precisión para usar en laboratorios. Vale, no le he dicho el país, o sea los países, complicado. Me dice cómo lo tendría, o sea, primero me está explicando cómo hacerlo. Me ofrece hacer una plantilla de análisis y vigilancia de la competencia para tenerlo todo gestionado.
Y aquí es donde ya le digo lo que tiene que hacer, ¿vale? Fenomenal. Haz un estudio de la competencia en los países del este de Europa en la venta de instrumentos de precisión para laboratorios. Siempre que utilicéis investigación profunda, que es lo que ahora no puedo seleccionar porque ya me he pasado de la raya, pero en el caso de Gemini, ya os digo que lo podéis hacer gratuitamente, os van a hacer unas preguntas antes para centrar más el tiro. Entonces me dice, ¿te interesa analizar todos los países del este? Y yo le digo, el punto 1, sí, todos, ¿no? El 2, ¿quieres centrarte en alguna categoría concreta de instrumentos de precisión? Y yo le digo todas, porque soy muy avaricioso. El 3, ¿buscas competidores locales o también empresas internacionales que buscan en los mercados? Pues solo locales. ¿Te interesa saber también si tienen distribuidores, presencia física o solo venden online? Me interesa todo. Entonces, dice lo que va a hacer, ¿vale? En qué países vende, qué tipo de instrumentos comercializan, precios finales, y tardó 11 minutos consultando 20 fuentes. Y este es el resultado. Competencia local en instrumentos de precisión en Europa. Polonia. Meracet S.A., distribuidor polaco, fundado en 1952. Te habla de los instrumentos que tiene, de la cobertura regional, los precios, dice que hay que consultarlos, los canales de venta, la promoción, la presencia online, te pone aquí su web. Y luego va poniendo todas las empresas polacas que se dedican a esto. Y luego por país, todos los países. Hungría, ¿vale? O sea, para hacer estudios de mercado, pues como veis, esto es... Una pregunta en relación a esto. Por Sí. ejemplo, es que yo no sé si esto está conseguido o no. Si yo, por ejemplo, meto datos, imagínate en Estados Unidos, por poner un país, pero fuera del contexto actual, o sea, me interesa Estados Unidos. Yo puedo, si yo identifico pues, las páginas web o el retail que yo quiero saber a qué precio se está vendiendo a consumidor final, pues un producto que yo estoy fabricando, pues el de la competencia de allí o lo que fuera. Eso, metiendo esos datos, o sea, yo meto también una información o a dónde quiero que él consulte, que pueden ser incluso, pues eso, en distribución, aquellos lugares donde yo o sea, quiero acceder o quiero saber, porque ahí es donde va mi consumidor final potencial para comprar y me lo da. Sí, si la información es pública, sí. Aquí los precios, Sí, pues aquí es que incluso sí está dando precios, por ejemplo. Agitadores desde 200 BGN, que será la moneda de allí. O sea, si los precios son públicos, te los da. Y yo aquí le he preguntado, pero yo también le puedo decir, dime de estas empresas, ¿vale? Entonces, bueno, este estudio es bastante profundo, como veis, enorme, vamos, tendríais días que dedicar. Entonces, una vez que lo ha terminado, me da todas las fuentes, por si no me fío me da también un resumen y ahora quiero profundizar en el análisis, analizar datos de eventos promocionales como ferias sectoriales en esos países. También me interesa cómo medir el éxito y el retorno de las acciones comerciales. Me vuelve a preguntar, yo le digo lo que quiero específicamente y me saca aquí en 13 minutos los eventos promocionales en Europa del Este y las métricas del éxito en instrumentación científica. Entonces empieza por Polonia, todos los eventos, luego República Checa, Rumanía, o sea, va detallando los eventos, lo explica y cómo medir el éxito, pues utilizando los determinados KPIs o lo que corresponde, ¿vale? Entonces, el resultado es menor porque habrá menos casos, pero veis, aquí incluso hace presupuestos. Una cosa que hace muy bien son presupuestos, ¿vale? ¿Queréis saber cuántos cuesta hacer una web o hacer una aplicación? Pues suelen coincidir bastante bien en los presupuestos. Ahora quiero que actúes como agente aduanero y me ayudes a acceder a este mercado. Explícame los procesos de exportación y certificados para entrar a cada uno de estos países y trámites aduaneros correspondientes. Entonces aquí pone libre circulación, la documentación básica, certificados y normativas aplicables, aquí con todos los detalles de los reglamentos, requisitos específicos por países, recomendaciones prácticas y me dice que si quiero que haga una checklist para que luego yo me la pueda llevar a un Excel, que lo tengo aquí, la puedo descargar en un Excel y ya llevar todo el control de todo el papeleo del aduanero, ¿vale? Y yo le digo, quiero
además quiero que hagas una tabla donde pongan los enlaces donde se pueden realizar los trámites en cada país y me da los enlaces a las administraciones tributarias correspondientes de cada país. Y bueno, como no quería tener que buscarlo en cada web, pues le he pedido los enlaces directos a la administración correspondiente. Y hasta aquí llegué con este ejemplo, ¿vale? En fin, investigación profunda, le dais contexto, le vais acompañando, vais respondiendo a las preguntas que os hacen. Bueno, aquí está el de eventos promocionales y el de acceso al mercado, son los que pillo. ¿Vale? Había uno que era más específico de adaptación de un producto, que por ejemplo en este caso, bueno, busqué empresas que fuesen conocidas de aquí de La Rioja y me salió esto y le pedí que lo adaptase a cómo, o sea, si yo voy a hacer un catálogo para China, pues que me haga las imágenes del camión en China, ¿no? Y además le pedí que reinterpretase la imagen, que fue una de las cosas que me preguntaste. No sé si da tiempo a hacer un ejemplo de una imagen, si me queréis decir el nombre de una empresa que tengáis packaging. ¿Cómo? ¿Conoces la empresa Foncasal? ¿Ya que tenéis packaging? Este, por ejemplo, del pulpo. Pero ahí no pone Foncasal, pone Es que es Nuchar. Nuchar, es el grupo, sí. Es la marca. Vale. Bueno, no sé si va a dar tiempo, pero bueno. A ver, acertado, 1995, transformación de cefalópodos cocidos. Parecía un pulpo, ¿no? Sí. Parecía hierro. Muy bien. Muy bien. Te voy a proporcionar un envase y quiero que reinterprete su diseño. Le subes la imagen. Aquí está el pulpo. Bueno, si no le digo que haga la imagen, pues empieza empieza a explicármelo. Con eso puedo hacer una propuesta visual. Adelante. Le voy a dejar ahí y como me quedan 2 minutos, esto sería la parte de reinterpretación visual, a ver si da tiempo a que lo muestre. Y ya solo os dejo un par de herramientas más. Esto para, bueno, esta tarde es viernes y ya no deberíais trabajar mucho, pero bueno, si alguien va motivado, usad gamma.app y vais a alucinar. Esto es una web de una empresa de toldos en la que solamente le dije haz la web de una empresa de toldos. Y este es el resultado. Vale. La cabecera, el contenido, se lo inventó todo. Las imágenes las hizo, los esquemas, todos los contenidos, las galerías, el proceso de trabajo, los contenidos del blog y los datos de contacto. Esto se puede visualizar en... ¿Dónde está? Aquí, ver sitio. ¿Cómo? Pedidos ya. No, porque no he compartido la rol en ningún sitio. Lo podéis poner en vuestro propio dominio. Esta es la web, tal cual. Lo ha hecho en 1 minuto. No sé si alguien se dedica a hacer webs, pero... mejor todavía. Más rosa. El estilo lo puedes elegir. O sea, todo lo que son plantillas, colores, se pueden editar todos los contenidos, todas las imágenes. Vale, mejor todavía. Un cliente tiene que mejorar todo el conocimiento de los skills que tiene, es una empresa de ingeniería y todos los trabajadores que tienen para poder machear mejor las necesidades de los clientes con el equipo.
le digo, crea una aplicación para gestionar las habilidades de los trabajadores de una organización. Y aquí está, 1 minuto. Consultores, certificaciones, se lo ha inventado todo, yo no le dije cómo hacerlo. Tenemos el dashboard donde visualizamos las capacidades, tenemos los empleados y tenemos la gestión de los skills. Todo es interactivo. ¿Esto lo has hecho con qué? Y esto está hecho con Lovable, lovable.dev. Este es aquí. Lovable.dev. Y aquí terminé. Bueno, no he terminado porque quedaba lo de los agentes, pero como eso es el futuro y todavía no lo tenemos, por ahora os he hablado de la inteligencia artificial generativa, sobre todo. Sí, quedaros con 2 aplicaciones, la base de ChatGPT, Gamma.app para hacer webs, presentaciones y documentos, y Lovable.dev para hacer aplicaciones. No tenéis que saber programar, solo tenéis que tener una idea. ¿Vale? Y luego podéis editarlo, modificarlo, todo lo que queráis. ¿Vale? Hasta ahora hemos llegado con la inteligencia artificial, con los chatbots y los razonadores. La diferencia entre un chatbot y un razonador es que el razonador se equivoca menos, pero también es un chatbot, ¿vale? Empezamos a tener agentes, por ejemplo, lo que os acabo de mostrar, Gamma y Lovable son agentes porque tú les pones un objetivo y lo ejecutan, pero no es un agente general como los que probablemente pronto tengan ChatGPT y demás, que en una única interfaz podrán hacerlo todo lo que le pidamos. Incluso tendrán autonomía para gestionar cosas que nosotros le pidamos, ¿vale? Y por encima de eso, pues el infinito y más allá. O sea que queda todavía mucho recorrido de la inteligencia artificial. Estamos en los inicios, aprovechadlo porque no llegáis tarde. Es el momento de poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Y de robótica os hablo el próximo día. Porque ya tenía un poquito de la parte de robótica, pero no voy a entrar en ello. No sé si queréis quedaros 5 minutitos más y nos avanzas un poco, ya que estás. ¿Sí? Sí, un poquito más, ¿no? Bueno, Si nada, interesa. 2 minutos, ¿vale? Un poquito Esto más. es la parte de inteligencia artificial generativa y de lo que sería inteligencia artificial dentro del ordenador, pero es que los que han creado esto están pensando en cómo sacarlo de los ordenadores y llevarlo a los robots. Entonces resulta que Nvidia, que es una de las empresas más valiosas del mundo y que tiene mucha parte de la culpa para bien de lo que os acabo de mostrar, su siguiente gran paso es lo que llama la inteligencia artificial física, que es sacar la inteligencia artificial de los ordenadores y meterla primero en los coches, que están más controlados porque tienden a ir por la carretera, y luego a los robots, que van a poder estar en cualquier sitio. Entonces, la gran apuesta de Nvidia ahora mismo es la inteligencia artificial física porque ya ha pasado por las fases anteriores. Tienen la tecnología, tienen el conocimiento, ellos ponen el hardware, las GPUs, y ponen el software, pues que están desarrollando muchísimo software también. No penséis que Nvidia solo hace GPUs. Por ejemplo, tiene uno de los software más potentes para entrenar inteligencias artificiales dentro de esas GPUs. Entonces, esa es la inteligencia artificial física, es lo que está por venir. Dicen que va a ser el próximo gran salto. No solo lo cree Nvidia, Google acaba de sacar Gemini para robótica. Meta tiene planes en inteligencia artificial, Tesla ha desarrollado el robot Optimus, en fin, que todas las grandes empresas tecnológicas lo próximo que ven son los robots, pero no cualquier tipo de robot, sino los robots humanoides. Por eso en todas las imágenes que veréis, pues son robots humanoides. Esto es de la semana pasada. El fundador de Nvidia dijo que faltan 50.000 personas 50 millones de personas para trabajar en las fábricas, en los hogares. O sea, hay una escasez enorme de personas que quieran trabajar haciendo cosas porque no deberían hacerlo personas, deberían hacerlo robots. Entonces, si a cada una de esas personas se le pagase $50.000 al año por hacerlo, como esas personas no están, ese dinero va a ir a parar a los robots. Entonces, por eso dice Nvidia
que la próxima industria de 3 trillones, o sea, multitrillón, o sea, la próxima industria de trillones de dólares va a ser la robótica. Entonces, esto no está empezando, esto lleva muchos años desarrollándose, pero es que de repente nos encontramos con que ya hay un montón de robots humanoides. No sé si habríais visto esto es a lo que ahora yo me dedico y existen y funcionan. Y les están metiendo la inteligencia artificial que hemos visto antes, la inteligencia artificial generativa es ahora el cerebro de los robots. Entonces, por ejemplo, pues aquí está Optimus de Tesla, el que está al lado Figure, probablemente en cuanto a hardware y software es de los que también están más desarrollados. Estos dos son con los que está trabajando Google y Nvidia, el Agility y Actronic, y esto está por llegar. O sea, van a ser unos años, no sé si 3, 5 o 7, pero no más de 10 años en que estos robots estén en las industrias, en los comercios y en los hogares. ¿Vale? Yo supongo que el poner el lavaplatos, la lavadora y todo ese tipo de cosas no le gusta a nadie, no es divertido. Pues eso es lo que van a hacer estos robots. Con un precio de $50.000 y luego cayendo, será el equivalente a tener un coche. Si todos tenemos coche porque nos presta un servicio, acabaremos teniendo un robot porque también nos presta muchos servicios. La cosa está en que hace años se decía que todos los electrodomésticos o todas las máquinas iban a tener inteligencia artificial. No tiene sentido ponerle inteligencia artificial a una lavadora. Lo que tiene sentido es que una máquina con inteligencia artificial interactúe con la lavadora, porque yo no quiero interactuar con la lavadora, no me divierte, ¿vale? Entonces esa es la cuestión. Los robots humanoides pues van a llegar. Esta imagen es de un documento de una empresa de inversión que se llama ARK Investment, que ha presentado un informe donde la robótica es una de las 10 tecnologías con más futuro para invertir. Y ellos han invertido en varias de estas empresas. Entonces, echarle un vistazo porque pues, tiene mucho recorrido. Lo del DAFO lo termináis por vuestra cuenta y entonces de estas cosas es donde yo escribo en Integra Robot, por si os interesa saber más, ¿vale? Pues muchas gracias, Javier. Pues hemos acabado entonces. Encantado, sí. Bueno, sí, alguna. Gracias. Bueno, ha sido realmente interesante, Javier. Bueno, si hay alguna pregunta o alguna cuestión que queráis. Sí, mira. ¿Qué punto está controlando el tema de tanto avance de IA, el tema de las alucinaciones, precisamente la IA y el error o los errores de sesgo? Las alucinaciones han bajado muchísimo correspondientemente con los razonadores. O sea, los razonadores tienen muchísimas menos alucinaciones, pero también una manera de evitarlos es con los prompts. Entonces, la mayoría de la gente que se queja de las alucinaciones es porque no ha hecho previamente un buen prompt, ¿vale? Y luego los sesgos son los que hay en Internet. Entonces, si hay en Internet mucha gente metiéndose con determinada raza o con determinada ideología, pues estos son los que afloran, ¿vale? Pero a mí nunca se ha metido conmigo, ¿no? Entonces, a lo mejor podéis decir, no, es que tú eres un hombre blanco y tal, y entonces no te va a meter contigo. Pero es lo normal, ¿no? Entonces, los sesgos están ahí y hay que aprender a convivir con ellos. El sentido crítico es el más crítico de los sentidos en este momento.